Ayer mientras orábamos, el Señor entregaba esta palabra y la vamos a tratar de comprender entre todos. ¿Qué les parece? Amén. Lo que el Señor entregaba, y yo le he puesto como título: la increíble misericordia de Dios en la humillación. Luego se dar cuenta por qué de este título de increíble misericordia de Dios. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere, amén. Y muchas veces de gente que nosotros no esperamos. Porque así como Dios tiene misericordia de nosotros, amén, que decimos que en nosotros tal vez no hay robo, no hay homicidio, no hay pecado tan grande. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sí, también ha hecho misericordia con muchos de aquellos que a lo mejor nosotros diríamos, esos no tienen perdón de Dios. Bien, habiendo encontrado la palabra del Señor, Jeremías, dije, me equivoqué, perdón. Es que después lo vamos a ir a la Crónica y a Segunda de Reyes para entender, porque hoy día vamos a hablar de un rey llamado Manasés. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, si la hemos encontrado, así puestos en pie. Usted me ayuda con el clamor, amén. Y la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La implacable ira de Dios contra Judá. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror de todos los reinos de la tierra, escuche bien esto, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo a Jerusalén. Repito el último versículo. Y los entregaré para terror de todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, del rey Manasés. Amén. No el hijo de José, porque hay otro Manasés en la Biblia. Este es el rey Manasés, hijo de Ezequías. Y dijo, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Ese es el tema que vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que hizo en Jerusalén? Y por qué Dios estaba tan enojado. Amén. Que llegó a decir, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Oremos al Señor, amén. Padre mío, te doy gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Gracias, poderoso Dios, porque tú traes palabras sobre nuestra vida, palabras sobre nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, Padre mío, la lección del mensaje, Señor. Padre mío, Señor amado, sobre la vida, mi Dios, de este hombre, Dios santo, de este rey de Israel. Padre mío, Señor amado, mi Dios, las consecuencias de su pecado. Padre mío, la desobediencia, Padre mío, tu palabra. Ayúdanos, Padre mío, a comprender, mi Dios amado, cada episodio tal vez de su vida, que nos dejará una lección para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestro corazón. Habla, Padre mío, desde el más pequeño hasta el más adulto en esta noche, Señor. Necesitamos, Padre mío, que nuestros corazones, Padre mío, podamos tenerlos, Señor amado, en una condición de discípulo delante de tu presencia, para recibir tu palabra, para oír el mensaje en esta noche, Señor. Padre mío, obra, Señor amado, en nuestra vida.
Padre mío, guarda, Padre mío, Señor amado, el orden, el respeto, a través de la predicación del mensaje, Señor. Dios bendito, oramos, Señor amado, para que toda oposición del enemigo, toda obra del diablo que se presente en esta noche, mi Dios, la reprendemos, la echamos fuera de este lugar, mi Dios. Dios santo, libértanos en esta hora, Padre mío. Unge nuestros oídos, Padre mío. Unge nuestros ojos, Señor. Toma el dominio, el control de nuestros pensamientos para que no salgan de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra a ser predicada. Para la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Y así decía la palabra del Señor, o dice, amén. Que cuando Dios, amén, hablaba de esa ira implacable, la ira de Dios contra Judá, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y hablando de dos grandes intercesores, Él mencionó a Moisés y a Samuel. Amén. Uno de los dos hombres más grandes de Israel. Uno de los dos hombres, ¿verdad, hermano? El patriarca Moisés, amén. Y también, ¿verdad, hermano? Cierto, habla del profeta Samuel. Y él decía de aquellos que clamaban a Dios. Porque muchas veces Moisés tuvo que interceder por el pueblo para que Dios no los consumiese en el desierto. Así es, Señor. Y Dios escuchaba la voz de Moisés. Y Dios se arrepentía del mal que Dios quería traer sobre aquel pueblo. Y en muchas ocasiones el pueblo pecaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor en los tiempos de Samuel, en los tiempos ciertos de Saúl, en los tiempos del rey David. Y Samuel oraba a Dios y clamaba la presencia de Dios. Y Dios enviaba una palabra para que el pueblo se arrepintiera delante de la presencia de Dios. Eran hombres que se humillaban, eran hombres que clamaban a Dios. Y dice que Dios, ¿verdad, hermano? Revocaba juicios, se apartaba la ira del pueblo. Pero dice que esta situación era una situación tan especial. Era la consecuencia de un pecado que había cometido un rey llamado Manasés, hijo de Ezequías. Dios bendiga a la iglesia del Señor, uno de los reyes más grandes de Israel. Dice que no hubo tal vez otro rey como Ezequías. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquel rey el cual dice que había enfermado y el profeta Isaías había orado por él y le había dicho, ¿verdad, hermano?, que hiciera un trabajo en su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor y sanó su enfermedad. Amén, amén, Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y también prolongando la vida de este varón. Entonces era un hombre que tenía testimonio delante de la presencia de Dios. Dice que el rey Ezequías era un hombre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el cual dice que Dios le había preparado para la guerra, haciendo grandes inventos, ¿verdad, hermanos, ciertos, modernos para poder salir a la batalla y luchar contra el pueblo enemigo. Y dice que Dios, ¿verdad, hermano?, entregó en el reinado de Ezequías a muchas naciones enemigas. Gloria a Dios. Mientras acontecían todas estas cosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que Manasés, hijo de aquel rey, era un niño viendo todos los milagros que acontecían tal vez por la mano de su padre, viendo toda la misericordia, ¿verdad, hermanos?, que Dios tenía sobre el pueblo de Israel. Y dice que este niño crecía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, observando y siendo testigo, ¿verdad, hermano, cierto?, hasta los 11 años, ¿verdad, hermano?, de todo lo que sucedía en Israel. Pero dice que había un problema en aquel niño. Había un problema, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en aquel futuro de Israel. Futuro rey de Israel, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso les voy a llevar a que estemos buscando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En adelante, dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto
hizo lo recto Ezequías ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Deténgase un momento ahí. Amén. Entonces dice que esto fue lo que hizo Ezequías, el padre de Manasés. Por eso yo le digo, este niño creció, hermano, viendo todos los milagros que el padre hacía, viendo toda la voluntad y el buen corazón que tenía el padre para poder bendecir, ¿verdad, hermano?, el pueblo de Israel. Porque todo lo malo que habían hecho los reyes anteriores, dice que Ezequías, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿verdad, hermano?, quiso reparar todo lo que se había echado a perder. Toda la idolatría que había, él la sacó. Todo lo malo que se hacía dentro del templo, dice que él lo sacó, todas las imágenes. Amén. Quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente que dice que había hecho Moisés en aquel tiempo. También dice que la gente después la empezó a adorar, la empezó a venerar. Y todavía estaba la serpiente, ¿verdad, hermano?, que había levantado Moisés, la serpiente de bronce. Y todos ahora, ¿verdad, hermano?, no le miraban cuando era mordido por una serpiente, sino que ahora le adoraban y le veneraban como un Dios. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Y dice que Ezequías, ¿verdad, hermano?, dice que también, dice que cuando le quemaban incienso los hijos de Israel, la cual dice llamó Neustán. Leamos un versículo más. Y Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él, escuchen lo que dice la palabra del Señor, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces, hermano, podemos decir que era un padre que se esforzó por cumplir la palabra de Dios. Tal vez pudo tener defectos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pudo tener, ¿verdad, hermano?, también algunas cosas, ¿verdad, hermano?, cierto, tal vez personales que habían en su vida, pero tal vez la parte espiritual, ¿verdad?, era algo que tal vez podía servir de inspiración para este niño, para el que podía seguir, ¿verdad, hermano, cierto?, el camino que le había dejado su padre, le había dejado el terreno, como dice, el camino limpio para servirle a Dios. Le había, ¿verdad, hermano?, despejado todas las cosas como lo hizo Moisés con Salomón, David con Salomón, cuando él dice que le dejó riquezas para poder edificar el templo de Dios. Y había, ¿verdad, hermano, cierto?, derrotado a todos los enemigos, y él había mantenido paz por todos lados. Y con esa paz que tuvo Salomón, dice que él pudo edificar en paz el templo para Dios. Y dice que de esta manera también este varón preparó el camino para que el futuro rey pudiera hacer la voluntad de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Pero sin embargo dice la palabra del Señor. Amén. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 21. También versículo 1. Recuerde que vamos a hablar de Manasés. Y aquí sale, ¿verdad, hermano?, a la escena o sobre la vida de este varón, que dice que empezó desde 12 años a reinar, siendo un niño. Dios bendiga a la iglesia del Señor. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, como leía anteriormente, o leíamos allá en el libro, ¿verdad, hermano?, de Jeremías, amén, que se quejaba Dios del pecado que había para Israel, amén, del pecado que había, cierto, para todos aquellos, ¿verdad, hermano?, cierto, que habían no solo, ¿verdad, hermano?, seguido, sino que habían también conspirado, ¿verdad, hermano?, en todo el pecado de Manasés.
Porque era un hombre el que tal vez promovía el pecado, pero también estaba la responsabilidad en lo que los demás del pueblo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Tal vez hacía lo que el hombre estaba por delante. O el rey, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que el rey después tuvo un trato con Dios, pero dice que el pecado quedó en el pueblo ahí arraigado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía, ¿verdad, hermano? Este muchacho, este niño, hermano, dice que no tenía un corazón conforme o agradable al corazón de Dios. No había temor en Dios. Temor para servirle a Dios. Porque lo que había, ¿verdad, hermano? Desarraigado su padre, dice que él viene y los vuelve a edificar. Ahora tal vez Dios no nos está hablando a nosotros solamente como niños. No pensemos que Dios le está hablando solamente a los jóvenes, a los niños. Dios está hablando a nuestras vidas, hermano. Dios está hablando a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que este varón cometió grandes y terribles pecados dentro de la presencia de Dios. Por 55 años dice que estuvo reinando en Jerusalén. Y estuvo haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Por eso cuando nos habla, hermano, cierto, de por cuánto tiempo, cierto, la gente hace lo malo. Allá afuera peca, tal vez, verdad, hermano, cierto, roba, tal vez, cierto, toma, cierto, todo lo malo que de las naciones, de los vecinos, de los amigos que tiene. Y vive, verdad, una vida de pecado por muchos años. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez nosotros podemos decir, es que la persona ya no tiene vuelta. Es que ya no tiene remedio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cada vez va haciendo cosas más terribles. Cosas, ¿verdad, hermano? Cierto, que desagradan el nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que, ¿verdad, hermano? Levantó los altares a Baal. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a todas estas cosas. Cuando dice que adoró a todo el ejército de los cielos, ¿verdad, hermano? Dice que este hombre entró en la hechicería, en la adivinación. Entró, ¿verdad, hermano, cierto, con los agoreros. Entró, ¿verdad, hermano, en todo aquello que lo cual Dios proveía para cómo nosotros debemos servirle como un pueblo del Señor. Y dice que Dios, ¿verdad, hermano, previno a las naciones de todas estas cosas, ¿verdad, hermanos? Que no hicieran cuando entraran a las naciones, ¿verdad, hermanos? O a la tierra que ellos iban a poseer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que ellos iban a poseer. Por eso cuando Dios les habló, ¿verdad, hermano? De que no hicieran tales cosas. Pero sin embargo dice que Manasés, ¿verdad, hermano? Olvidó todo lo que había hecho, ¿verdad? Su padre o el rey anterior, que era Ezequías. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aún más dice la palabra del Señor. Y asimismo dice el versículo 4, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, no pondré mi nombre, dice, en Jerusalén. Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa de Jehová. Empezó, ¿verdad, hermano, cierto, a profanar todo lo que era de Dios. Aún dentro del templo de Dios, del tabernáculo de Dios, y dice que Manasés hizo todo lo malo en cuanto Dios prohibía. Porque a veces nosotros, cuando una persona hace todo lo malo, es porque no tiene temor de Dios. Es cuando aquello, ¿verdad, hermano, cierto? Cuando entra una rebeldía en nuestras vidas, cuando entra, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una revelación, se revela, ¿verdad, hermano? Contra la cosa, contra todo lo que es que revelado o impuesto por Dios. Dice que era lo que lo llevaba, lo inspiraba a este hombre. Como que gozaba, ¿verdad, hermano, cierto? De hacer lo malo delante de Dios. O sea, no había sometimiento a la palabra de Dios, no había temor. Dice que en aquel tiempo habían profetas de Dios, habían hijos de Dios que predicaban la palabra de Dios. Eran los tiempos de Isaías, del gran profeta Isaías. Y dice que tal vez en algún tiempo Isaías estuvo profetizando en los tiempos de aquel varón. Incluso se le adquiere, ¿verdad, hermano, cierto?
como que en el reinado de Moisés fue aserrado y muerto Isaías, el profeta de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dando muerte de uno y otro lugar. Mire, vamos a ir leyendo más adelante, porque dice, él no se conformó con adorar, levantar imágenes. Dice, y también, ¿verdad, hermano cierto? Dar muerte a los hijos de Dios. Dice también ahí, ¿verdad? El 6, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero, decía, e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo entre los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Entre más hacía lo malo, él sabía que estaba provocando a ira al poder de Dios. Pero él, ¿verdad, hermano? Dice que no se detenía. Y dice, y puso una imagen de acera en el que había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su padre, yo pondré mi nombre para siempre, dice, en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y dice, y no volveré a hacer lo que el pie de Israel sea movido de la tierra, que dio a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a la ley que mi siervo Moisés mandó. Y Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que Dios, hermanos, permitió que por cada generación Dios fuera entregando un mandamiento para el pueblo de Israel. Así para los reyes, así para el pueblo de Israel, así para los nobles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero sin embargo dice que la decadencia del reino de Manasés, dice que era provocado a ira de Dios. Y llegando el momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en cuanto dice que esto también llega a la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Dice también el 9, mas ellos no escucharon, dice, y Manasés, los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de los hijos de Israel. Entonces dice que este hermano era como el motor para inducir a la desobediencia, al pecado. Era como, podemos decir nosotros, hermano, era Satanás el mismo, hermano. Sí, Señor, bendito Padre. El espíritu que le gobernaba, ¿verdad, hermano? Es aquel que le guiaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a provocar, ¿verdad, hermano cierto? A ir a Dios, a contradecir a Dios, a cometer pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios decía guardar santidad, y el espíritu que había en Manasés decía, no, nosotros tenemos que ser una fiesta, ¿verdad, hermano cierto? Y tal vez ser un libertinaje para aquello. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez en el templo nosotros guardamos santidad, ¿verdad, hermano? Y honramos solamente a Dios. Y Manasés decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con su grupo de agoreros, ¿verdad, hermano cierto? Tal vez, cierto, hechiceros. Ellos decían, ¿verdad, hermano? No al templo nosotros vamos, y nos vamos, ¿verdad, hermano cierto? Solamente a adorar las imágenes, ¿verdad? Y los ídolos que nosotros tenemos en nuestros ojos, los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Y tal vez muchas veces nosotros podemos venir en una condición similar, hermano. Que podemos llegar al templo de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero en nuestros ojos, en nuestro corazón hay idolatría. Hay rebeldía para poder someternos a Dios y guardar, ¿verdad, hermano? El respeto que debemos llevar en el tabernáculo santo de Dios. Porque Él no se conformó de hacer lo malo, ¿verdad, hermano cierto? En el pueblo, afuera, sino que también quería hacer lo malo dentro, ¿verdad, hermano? Y pervertir el pueblo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde en esta noche, amén. Dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas cosas, abominaciones, dice. Porque habló, él dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, porque había hombres de Dios que estaban hablando, pero dice que el pueblo no le escuchaba. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía anteriormente, hermano, él provocaba a cometer pecado
al pueblo delante de la presencia de Dios. Sí, Señor, bendito Padre. Pero cuando somos nosotros inducidos al pecado o a la desobediencia, la responsabilidad también cae en cada uno de nosotros. La responsabilidad también cae, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando nosotros, ¿verdad, hermano? Ponemos oído, ¿verdad, hermano? Ponemos nuestros ojos o disponemos nuestro cuerpo para poder pecar delante de la presencia de Dios. Porque como nos hablaba la palabra en un principio, amén, dice que el pueblo ahora todavía estaba, ¿verdad, hermano?, corrompido por el pecado de Manasés. Y Manasés ya había muerto hace varios años. Pero el pecado de rebeldía todavía está en el pueblo de Dios. Señor, bendito Padre. Todavía no he quitado su corazón, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez, ¿verdad, hermano? La idolatría, ¿verdad, hermano? El poco respeto, ¿verdad, hermano? Cierto, y la santidad de poder pertenecer al pueblo del Señor. Entonces dice que Dios determinó algo. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre todo Jerusalén y sobre todo Judá, que al que oyere le retiñirán a ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén, dice, el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré, dice, mire, a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios los bendiga en esta noche, mis hermanos. El Señor nos habla, hermano, que por mucho que nosotros queramos servirle a Dios, buscar el favor de Dios, no tenemos que apartarlo de nuestro Dios. No tenemos que consentir muchas veces en el pecado. Porque dice que el pecado consiste, ¿verdad, hermano?, en saber hacer lo bueno y sin embargo nosotros hacemos lo malo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchas veces el pecado viene a nuestras vidas, ¿verdad, hermano?, por nuestra propia concupiscencia. Porque hemos guardado de nuestro corazón una y otra cosa, ¿verdad, hermano, cierto? Y no se la hemos entregado al Señor. Porque por cuánto tiempo estuvo viendo maravilla este hombre, ¿verdad, hermano, cierto? Y no doblegó su corazón delante de Dios. Y no se quiso humillar delante de la presencia de Dios hasta traer todo este mal al pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios a veces puede hacer cosas maravillosas con nuestras vidas, pero a veces nuestra rebeldía, nuestra desobediencia permite, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo que le pasó al pueblo de Israel: ser llevado en cautiverio, ser llevado a Babilonia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por la desobediencia, se dice este varón, ¿verdad, hermano? Y por los pecados que había cometido. Por eso dijo ahora el Señor, amén: yo le limpiaré, dice, a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque así Cristo mismo le habló, hermano, que tenemos que limpiar primeramente el interior de nuestro ser, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y luego se limpie por fuera el plato también, dice. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuántas cosas Dios quiere sacar de nuestra vida y nosotros le decimos: no, Señor, no es el tiempo. Cuántas veces Dios nos ama, nos llama, ¿verdad, hermano, cierto? Y nos ama con ese amor entrañable y nos llama con cuerda de amor, dice el Señor, y nosotros le cerramos el corazón a Dios y no lo dejamos que trabaje dentro de nosotros. Sin embargo, Dios dijo: yo voy a limpiar y voy a fregar este plato de Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y luego dice: yo lo voy a poner boca abajo, que no quede nada, ningún resto de comida, que no quede ningún residuo de pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios sabe tener, ¿verdad, hermano?, los procesos perfectos y precisos para trabajar con nuestra vida, para trabajar en nuestro corazón, para trabajar en la iglesia, para trabajar en la familia, para trabajar en el trabajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando nosotros nos olvidamos de darle la gloria a Dios, de honrar a nuestro Dios, ahí Dios nos recuerda, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que en nuestro trabajo hay necesidad. Que antes, ¿verdad, hermano, cierto? Orábamos, Dios, antes de salir, y cuando volvíamos del trabajo, lo glorificamos y adoramos el nombre del Señor por la bendición de que Dios nos había entregado. Y todas las cosas las hacíamos en el temor de Dios. Y decíamos nosotros: Señor, ¿qué merezco yo para que tú me des estas cosas?
No soy nada delante de tu presencia, Señor. ¿Cómo es que tú me bendices, Señor? Y has dado paz a nuestros alrededores. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a cuántos de nosotros Dios nos ha librado de que nos roben. De que tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor, se queme nuestra casa, nuestro hogar. En el lugar donde nosotros vivimos, hace poco se quemaron 6 casas. Y se quemaron, no sé si fueron 3 por un lado y 3 por el otro lado del pasaje que ellos colindaban, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Con sus patios. Y el otro día pude ir a ver, ¿verdad, hermano? Dice que había una casa muy bien terminada. Y tal vez otros no. Pero pude ver que una de ellas, al ver la destrucción total que había, hermano, que la habían hecho con bulco metal y se veía solamente el metal pelado, todo destruido, todo consumido por el fuego. Y la gente ahí quedó en la calle de un día para otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros podemos saber lo que Dios puede hacer el día de mañana con nuestra vida, hermano. Si tal vez seguimos en un camino que a Dios no le agrada. Un día podemos gozar de muchas cosas, pero el de salud, hoy día podemos gozar, ¿verdad, hermano? Cierto, de bienestar, ¿verdad? Económico, pero el día de mañana no lo conocemos. Sí, Señor, bendito Dios. Porque tal vez no hemos creído, no hemos guardado la promesa de Dios. Porque Dios ha sido fiel, pero tal vez nosotros no lo hemos sido como Él ha sido. Porque este hombre dice que llegó a ser rey. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios no le quitó el reino. Dios lo dejó seguir, lo dejó avanzar. Porque muchas veces nosotros decimos, está haciendo lo malo, mañana le va a ir mal. Pero Dios lo dejó avanzar. Y fueron pasando 10, 20, 30 años, 50 años. Pero llegó el día de Dios a su vida. Porque llega el día que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios cuánto lo creen así en esta noche, hermano. Y dice la palabra del Señor, amén, que Él tenía que limpiar aquel plato. El versículo 16, el 15, perdón, del capítulo 21 de Segunda de Reyes. Por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado ira desde el día en que sus padres, dice, salieron de Egipto hasta hoy. O sea, después del mismo día que Dios lo libertó, hermano. Muchas veces decimos, estamos agradecidos de Dios. Esto y tanto, ¿verdad, hermano? Y a veces pedimos oportunidad, oramos, no sé de qué manera manifestamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero más que expresarla delante de todos, ¿sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Humillarlo y reconocerlo delante de Dios. Porque muchas veces podemos manifestar y dando gracias, porque es bueno dar la gracia y decir, gracias, Señor, porque me sanaste, gracias porque me bendeciste, pero yo todos los días tengo que ser agradecido. Todos los días tengo que bendecir el nombre del Señor. Porque de cuando nosotros nos arrepentimos, es como cuando Juan el Bautista decía aquella generación, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, hermano. Y estaremos siendo agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si fuera por Dios no estaríamos en este lugar. Estaríamos tal vez, cierto, perdidos. Y Él decía que desde el día que salieron de Egipto, todavía, ¿verdad, hermano, cierto? Ellos provocaban a ira con Dios. Eran desconformistas. Un día Dios les dio maná del cielo, amén. Que ni trabajaron ni hacían nada. Salían, ¿verdad, hermano, cierto? En la madrugada y recibían ese maná que era como un pan del cielo, amén. Pero ellos se cansaron de comer maná. Porque a veces nos cansamos con la comodidad que Dios nos da en la casa, amén. A veces Dios nos da, ¿verdad, hermano, cierto alimento? Dios nos da, ¿verdad, hermano, cierto un televisor? Dios nos da un vehículo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces, ¿verdad, hermano, nos cuesta saberlo usar. Nos da una radio, un teléfono para escuchar, ¿verdad, hermano, cierto? Las mejores predicaciones para buscar información de Dios. Y nos ponemos, ¿verdad, hermano, cierto? A ver videos, a ver, ¿verdad, hermano, cierto? Comentarios. A ver, ¿verdad, hermano, cierto? Cualquier cosa entretenida que salga y podemos estar horas, ¿verdad, hermano, cierto? En ese lugar. O tenemos un televisor que no solamente nos informamos con la noticia, sino que, ¿verdad, hermano? Disponemos horas para ver películas delante de la presencia de... Sí, Señor, bendito Dios. Delante de la casa, pero tal vez no delante de la presencia de Dios. Habla, Padre. Y después decimos, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo, ¿verdad, hermano, para orar, para ayunar.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que así era el pueblo de Israel. Y dice también Eliseo, pero fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Era realmente, ¿verdad, hermano? Cierto, como decía, un rey impío, un rey malo que hubo en Israel. El rey más malo que hubo, ¿verdad, hermano? Cierto, que dice que hizo lo malo delante de la presencia de Dios, llenando y persiguiendo a los hijos de Dios, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde. También dice, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, el pecado que cometió, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿O usted cree, hermano, que Dios se olvida cuando no nos arrepentimos de algo? ¿Usted cree que Dios se olvida de cuando hacemos algo malo? No, Padre. Dios lo tiene anotado. Dios lo tiene escrito, la fecha, el día y la hora. ¿Por qué motivo lo hicimos? ¿Con qué intención lo hicimos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que así se la anotaban a los reyes. O sea, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes. Dice que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza, ¿verdad, hermano? No cae, sino es por la voluntad de Dios. Así es, Señor. Ni un pajarillo, ¿verdad, hermano? Cierto que vuela. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Usted cree que Dios nos ve, no nos ve, hermano, lo que nosotros hacemos? ¿De qué manera muchas veces pecamos delante de la presencia de Dios? Líbranos, Rey de la Dice que gloria. Dios estaba consciente, ¿verdad, hermano?, de todo lo malo que había hecho el rey Manasés. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Dios bendiga nuestras vidas. Pero sí también habla, ¿verdad, hermano? Por eso dice este mensaje que se llama la increíble misericordia en la humillación. La misericordia de Dios, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Santo es tu nombre, mi Rey. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, dice. Porque dice que después de todas estas cosas, Dios, ¿verdad, hermano?, cumplió su palabra. Porque Dios no puede bendecir a aquel que está en desobediencia. Y dice que vinieron los babilónicos y lo tomaron y se llevaron al pueblo cautivo y pusieron garfio a sus narices y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Y cuando dice que era llevado a Babilonia, lo metieron en la cárcel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y estando ahí en la cárcel, ahí el hombre se acordó de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales, dice, aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto, dice, en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y puesto en angustia, hermano, dice que él oró, lloró y se humilló delante de la presencia de Dios, amén, al Dios de sus padres. Amén, gloria a Dios. Dios escuchará, hermano, aquella oración de un hombre que se humilla delante de la presencia de Dios. Amén, amén, Padre. Dios escuchará, ¿verdad, hermano, cierto, al joven? Dios bendiga a la iglesia del Señor, incluso al hijo que se humilla delante de la presencia del Señor. Y dice que humillado, ¿verdad, hermano?, grandemente en la presencia de Dios. Porque dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios se olvidó, ¿verdad, hermano, cierto?, quien había sido aquel malvado Manasés. Dios no le juzgó por las muertes que había hecho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cómo había corrompido el templo de Dios. Todo lo malo que había hecho.
todo, ¿verdad, hermano? Cierto, el mal que había acarreado al pueblo de Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor, induciéndolo a hacer lo malo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero él dice que se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Sigamos leyendo, amén. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces nos sorprende Dios, hermano. O a veces llega gente a la iglesia y nosotros decimos, no, es que el que se fue anda haciendo lo malo, anda en el pecado, anda en distintas y otras cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero sin embargo, a veces Dios, en su misericordia, lo vuelve a traer. Y lo perdona y lo restaura. ¿Cuánto restaura hoy aquí en esta noche, hermano? ¿Cuánto han gozado de esa misericordia en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Y dice también la palabra del Señor, después de esto, porque hermano, eso es lo que hay que hacer. Después nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y todo lo malo que había hecho Manasés, dice que empezó a restaurarlo. Dice el 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego, dice, el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá, que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Gracias, Padre. ¿Se da cuenta lo que hacemos nosotros cuando Dios nos restaura? Amén, Señor. ¿Se da cuenta lo que hay que hacer cuando Dios nos perdona, hermano? Gracias, Padre. De qué manera nosotros tenemos que servirle a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él mandó a restaurar y a sacrificar, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor y a hacer holocausto delante de la presencia del Señor. Porque Él quería reconocer, ¿verdad, hermano? Quién era Jehová, Dios de Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las cartas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído delante de sus pecados, y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera, ídolos, antes que se humillase. Y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. La increíble misericordia de Dios a través de la humillación. ¿Cuántos tienen un Dios de misericordia, hermano? Ojalá todos gozáramos de esa misericordia. Porque dice una sola cosa la palabra del Señor. Dios tiene misericordia del que la tiene. Por eso apenas nosotros tengamos tiempo, tenemos que arrepentirlo. Porque tampoco conocemos el día de mañana. Porque no sabemos hasta cuándo Dios nos está dando la última oportunidad. Porque tal vez este varón no sabía, amén, que Dios le iba a dar esa oportunidad. Se le iban a matar antes, se le iban a matar por el camino. ¿De qué manera iba a morir? Dios, por misericordia, le concedió la oportunidad de humillarse delante de la presencia del Señor y orar a su Dios. Póngase en pie en esta noche, amén. Recuerde que está el altar en esta hora, amén. Oramos delante de la presencia de nuestro Dios, amén, y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Ahí en Isaías